asignatura nos vamos a conectar para hacer la revisión puntual de cada una de las calificaciones. Yo no subo nada hasta que no lo hayan revisado y aprobado ustedes, ¿ok? Ok, perfecto. Gracias. El martes nos vemos. Ya estoy capturando todas en las tardes ha sido mi tarea de las tardes en mis tiempos libres. Entonces ya tengo todo vaciado en esa base de datos y el martes ya voy a tener todas las calificaciones concentradas y su ponderación. ¿Y el lunes no vamos a tener clase entonces? No, el lunes yo necesito revisar los trabajos de sus compañeros de ética y legislación y a eso me voy a dedicar el lunes y ya el martes les doy calificaciones a ambos grupos. Ok, gracias. Ok. Dame un segundito, creo que es un cliente del rastro. Bueno. En la- Perdón, falsa alarma, no era del rastro. Ya silencié. Entonces ya está la grabación y les comparto la pantalla. ¿Me avisan si ya la pueden ver? Ya se ve. Correcto. Entonces apago la cámara y nos concentramos en el último tema que vamos a ver al respecto de la asignatura. Es el último tejido conectivo que nos quedaba por abordar en esta asignatura. Recordamos las características generales de los tejidos conectivos. ¿Qué particularidades tienen los tejidos conectivos en comparación con el resto de los tejidos? Fue pregunta. De los tejidos conectivos, ¿cómo los diferenciamos de manera general? ¿Qué características tienen? ¿Qué función cumplen en comparación con los demás tejidos? Los epitelios, los musculares, los nerviosos. ¿Cómo va a ser posible si les fue re bien en el examen? ¿Qué características tienen estos tejidos? Ok, ¿cuánta proporción célula matriz extracelular hay en los tejidos conectivos en comparación con los otros? ¿Me están escuchando, chicos? Maestro, creo que fue mi internet, pero no sé si preguntó algo. Ah, de hecho, en eso estaba con la duda. Les preguntaba que los tejidos conectivos en comparación con el resto de los tejidos, ¿qué características tienen de manera general? Pueden servir como em, pueden servir como sostén para otros órganos.
como un sostén para otros tejidos. Ok, correcto. La proporción célula, matriz extracelular, ¿cómo anda en estos tejidos? ¿Puede repetir la última pregunta, profe? La proporción células, matriz extracelular, ¿cómo anda en estos tejidos? ¿Hay más células? ¿Hay más matriz extracelular? Comparados, por ejemplo, con un epitelio o con un tejido nervioso o con un muscular. ¿Qué hay más? ¿Células o matriz extracelular? Son más células, ¿no? Justo lo contrario, más matriz extracelular, ¿no? En el caso de los tejidos conectivos, la característica es que la proporción matriz extracelular células es mayor a favor del primer grupo, ¿no? Y el tejido óseo, como un ejemplo de tejido conectivo especializado, va a cumplir con las mismas características, ¿no? Ya los vimos con el linfoide, con la sangre, con el tejido adiposo, con el cartílago, en donde tenemos mucha matriz y escasa contenido celular. Y efectivamente va a cumplir principalmente con una función de soporte, de locomoción y eventualmente con una función metabólica que vamos a ver específicamente a qué se refiere con ello. Entonces, de los tejidos generales que vimos, epiteliales, musculares y nerviosos, hoy estamos terminando la parte de los tejidos conectivos y de esta subclasificación entre generales y especiales, estamos en la rama de los especiales y el último que vamos a ver es el tejido conectivo especializado óseo. ¿Qué es el tejido conectivo especial tejido óseo? Es un tejido, a diferencia de otros tejidos, sólido, con una matriz sólida, inorgánica e importante que le da ciertas particularidades que difieren sustancialmente del resto de los tejidos, ¿ok? Y nos referimos a él de manera general como tejido óseo, aunque sabemos que es un conectivo especializado. Por definición es un tejido conectivo mineralizado que se caracteriza por rigidez, gran resistencia tanto a la tracción como a la compresión y está compuesto por una matriz ósea mineralizada, es decir, esta matriz extracelular, a diferencia de otros tejidos, está mineralizada, lo que le da esa característica de ser sólido, y se encuentra bien vascularizado, a diferencia de algunos otros tejidos conectivos, como por ejemplo el adiposo, que no tiene muy importante vascularización, o el cartílago, que prácticamente no tiene vascularización. El tejido óseo tiene una importante vascularización en su estructura. Está compuesto por células, fibras y sustancia fundamental. En el caso de los conectivos es amorfa, en el caso del conectivo especializado óseo es sustancia fundamental mineralizada. De tal suerte que, como vemos al lado derecho y más adelante vamos a describir, está compuesto por una serie de células que están presentes en el intersticio, que va a estar ahí cumpliendo una función especializada. Vamos a ver, esta célula se encarga de hacer esto, esta célula se encarga de hacer lo otro, como hicimos en todos los tejidos. Fibras, principalmente fibras de colágeno tipo 1. Las fibras de colágeno tipo 1 son este andamiaje que le sirve a las células para mantenerse unidas y comunicadas entre ellas y que se forme esta red entre las diferentes células. Y la sustancia fundamental mineralizada es una serie de compuestos secretados por las células presentes en el tejido propiamente, que posteriormente en un proceso de mineralización distintos cristales se van a ir depositando en ella y le van a dar la rigidez característica de este tejido. ¿Qué funciones cumple? Las funciones de locomoción, soporte, protección y de metabolismo, específicamente de calcio. Vamos a ver su estructura desde la perspectiva general.
aunque aplica para más de un hueso. La matriz ósea, la matriz de este tejido, está compuesta por dos grandes componentes, el componente orgánico y el componente inorgánico. El más sencillo de estudiar es el componente inorgánico, que es el que le da esa característica de ser sólido y rígido, que son cristales de hidroxiapatita de calcio, fosfatos, sodio, magnesio y hierro. ¿Qué es lo más abundante? Hidroxiapatita de calcio. Esto es lo que hace que el hueso sea duro, sea rígido y y presente esta resistencia a la tracción y a la presión. Y del componente orgánico, lo que conocemos como el osteoide, que es producido por los osteoblastos. El osteoblasto, si recordamos cuál era la célula reina del baile en los tejidos conectivos generales. Exacto, pues el osteoblasto es el fibroblasto en este tejido especializado, ¿ok? El que se encarga de sintetizar la mayor parte de los componentes de esta matriz celular. El osteoide representa el 35% del total del peso del tejido óseo. Después de 15 días de sintetizarse, es decir, todo ese entramaje de fibras de colágena, de proteoglucanos, de glicosaminoglucanos, se mineraliza por la precipitación de los cristales de hidroxiapatita de calcio y otras sales, fosfatos, magnesio, hierro. Se depositan sobre ella y le dan esta consistencia dura, característica de un hueso. El osteoide inicialmente está compuesto por fibras de colágeno principalmente tipo 1 y sustancias fundamentales como proteoglucanos, lípidos y algunas glucoproteínas. Ok, las células presentes en el tejido óseo van a ser básicamente tres, aunque en la médula ósea vamos a tener el proceso de la hematopoiesis, la producción de células de la línea roja y de la línea blanca de la sangre. Entonces no es raro que las encontremos allá. Tampoco es raro que encontremos tejido conectivo laxo y denso asociado al hueso, ni tampoco es raro que encontremos tejido adiposo y cartilaginoso. Pero propiamente las células del hueso van a ser tres: el osteoblasto, el osteocito y el osteoclasto, cada uno cumpliendo con una función particular. Y todas ellas se derivan de una línea celular pluripotencial llamada células mesenquimales, que son las líneas que permiten su diferenciación como células madre hacia las tres tipos de células que encontramos. ¿Se acuerdan cuáles eran las células presentes en el tejido cartilaginoso? Eran los condrocitos. Condrocitos. ¿Cuál otro? Ese es uno. El condrocito equivaldría al osteocito en el tejido óseo. ¿Cuál otra célula? El condroblasto. El Condroplasto. condroblasto, que equivaldría al osteoblasto. ¿Y el otro? Pues la matriz. La célula. Pues ahí está. Sería el ¿Sería el cual? condroclasto, ¿no? Exacto, que equivaldría al macrófago de las células. Entonces, si vemos las similitudes entre los tejidos conectivos especializados cartilaginoso y óseo, son mayúsculas. Ciertamente tenemos estas tres células, todas derivadas de células mesenquimales, lo mismo que pasaba con las líneas celulares derivadas de las líneas mesenquimales para el tejido cartilaginoso. Entonces, el primero que tenemos que estudiar es el osteoblasto.
El osteoblasto se deriva de células mesenquimales, que son las células osteoprogenitoras, estas células madre que tienen la capacidad de diferenciarse a diferentes líneas celulares. Son células con formas variadas. Las pueden haber planas, cilíndricas, sus núcleos son basales, sus citoplasmas son basofílicos, tienen abundante retículo endoplásmico rugoso, aparato de Golgi. Su función es la formación y mineralización de la matriz, es decir, la deposición del osteoide de esta matriz inicialmente orgánica, y producen factores de crecimiento como fibroblastos para insulina, para la diferenciación de plaquetas, para receptores de hormonas para tiroides, entre otros, ¿no? Hoy nos vamos a quedar con qué, si yo les preguntara, ¿qué hace el osteoblasto en el hueso? ¿Cuál es la función más importante de él? ¿Cuál creen, chicos? ¿Qué hacía el condroblasto en el cartílago? La función más ¿me están escuchando? ¿O se volvió a perder? Maestro preguntó sobre el osteoblasto, ¿verdad? Ajá, sí, Son los encargados de sintetizar y secretar la parte orgánica de la matriz ósea, ¿no? exacto, exacto. Entonces, básicamente, a ellos se dedican. Entonces, aquí vamos a ver que los osteoblastos son estas células que aquí nos marcan. Si ven mi puntero, si no, dejen marco con la pluma. Aquí tenemos los osteoblastos, aquí tenemos un cúmulo de osteoblastos, ¿sale? Aquí tenemos las trabéculas de un hueso trabecular, evidentemente, de la parte trabecular de un hueso, en donde vemos las células que son las encargadas de sintetizar toda esta red que tenemos aquí, de por acá, ¿sale? La matriz orgánica de esto es lo que se encargan de sintetizar los osteoblastos. Y posteriormente, toda esta red que tenemos acá se va a ir mineralizando, y cuando se mineraliza se obtiene propiamente hueso maduro. La otra célula es el osteocito. El osteocito equivaldría a la fase siguiente de donde el osteoblasto se convierte en una célula más madura. Es un osteoblasto propiamente maduro. Se ubican en unas regiones que se llaman lagunas y están rodeados de matriz ósea ya totalmente calcificada, y participan en el metabolismo del calcio, es decir, la deposición y la remoción de calcio de la zona para utilizar en diferentes rutas metabólicas. Los osteocitos son capaces de sintetizar y reabsorber en forma más o menos limitada la matriz ósea, es decir, osteolizar o osteodisponer del contenido de la matriz inorgánica del hueso. Y participa en la regulación de este término que se llama calcemia, que son los niveles de calcio en sangre. ¿Dónde están los osteocitos? Aquí están, vean. Y estos osteocitos se observan de una manera más o menos similar a cómo se observan los condrocitos en el cartílago, en laguna. Vemos que tenemos toda esta laguna aquí, y aquí como una isla, el osteocito dispuesto, y así sucesivamente. Y aquí vemos todos los osteoblastos, cómo están dispuestos en la zona de la periferia, y posteriormente estos van a reemplazar a sus compañeros cuando estos posteriormente se mueran, algo similar a lo que vimos en cartílago. ¿Les parece? Ok. Y
los osteocitos están comunicados con otros osteocitos dentro de la matriz inorgánica por una red de canales que se llama canalícula. ¿Sí? Estos son esos huequillos por los que un osteocito se comunica por el otro, y ahora vamos a ver que utilizan también otros canales, los canales de Haber, los ductos de Haber o el sistema de Haber, para intercambiar información entre ellos y recursos entre ellos. La última célula que tenemos que estudiar es el osteoclasto, a lo mismo que hace el condroclasto. Son células multinucleadas ubicadas en la superficie siempre del hueso. Tienen diferentes orígenes, pueden ser monocitos, macrófagos adosados a la superficie ósea, que debe de ser removida. Es decir, son macrófagos en el tejido óseo que se van a encargar de remover. Contienen numerosos lisosomas en su citoplasma para vertir y degradar la matriz inorgánica del hueso. Y entonces aquí vemos estas células grandes multinucleadas en la zona de la periferia dentro de este hueso trabecular, que se van a encargar de vertir su contenido y degradar toda esta matriz ósea de aquí para que se pueda regenerar. ¿Por qué pasaría esto? Por el fenómeno de remodelación normal, porque el tejido óseo, a diferencia de otros tejidos, es un tejido que tiene un fenómeno de recambio y remodelación constante, como, más o menos como el epitelio. Y ante alguna situación patológica, bueno, una fractura, tienen que llegar los osteoclastos, romper e iniciar a repararse todo ese proceso. Ahí vemos más osteoclastos degradando una zona. Aquí están un cúmulo de osteoclastos pegados tratando de degradar todo el hueso de esta zona, probablemente por alguna lesión, por alguna fractura, una microfractura. Y vemos aquí toda la trama de células producto de la hematopoiesis que se están produciendo en la médula ósea. Todos estos de aquí. El término periósteo, chicos, hace referencia a una capa relativamente importante de tejido conectivo denso, vascularizado, que rodea toda la superficie de los huesos. Los rodea en su totalidad, excepto en zonas de articulaciones, en las superficies articulares, en las zonas de inserción de tendones y en donde hay ligamentos. De resto, todos los huesos están recubiertos por esta capa de tejido conectivo denso. Incluso a la hora de quitar una pieza de músculo del hueso, la podemos ver. Es una capa que se puede ver macroscópicamente. Presentan muchos vasitos sanguíneos, y estos vasitos sanguíneos, ahora vamos a ver más adelante en una manera esquemática, penetran al cuerpo del hueso, sobre todo en los huesos largos, eso es muy visible. Penetran por unos conductos que se llaman conductos de Volkmann o de Wolfman, y por ahí entra sangre al hueso para mantener su estabilidad, el aporte de nutrientes y todos los recursos que necesita, y sacar las células que ya se logran diferenciar de ahí para ir a la circulación. Entonces, ¿dónde está? Aquí lo vemos como si fuera un papel celofán envolviendo todo el hueso. ¿Dónde? En todos lados, menos en esta zona, porque aquí hay una articulación, ahí no hay periósteo. Y el endostio, que es un tejido conectivo laxo que rodea las cavidades vasculares del interior del hueso compacto, la cavidad medular de huesos largos y la cavidad trabecular de huesos esponjosos. Entonces sería una capa muy pequeñita, vean, aquí está, de tejido conectivo laxo. El periósteo, recuerden que es tejido conectivo denso. Aquí están las células, y miren, una célula aquí, otra hasta aquí, otra aquí. Vean cuánta matriz hay. Aquí no se ven los núcleos del resto, que hay otras. Y esta parte del centro, completamente morada, sería el tejido de la médula ósea. Y aquí vemos el periósteo, esta capa de acá. Obviamente, para hacer estos cortes histológicos, primero hay que darle un tratamiento para que todo el calcio dispuesto aquí, que es lo que le da esa rigidez, se vaya por medio de unos ácidos,
se disuelva este ácido y ya se puede hacer los cortes como se hacen los cortes histológicos normalmente. Si no, imagínense cortar rebanadas de un hueso. Les decía que la remodelación ósea, el tejido óseo, a diferencia de otros tejidos, es un tejido que está en constante remodelación durante toda la vida. Obviamente es mucho más acelerada durante las primeras etapas de desarrollo porque algunos huesos, si recordamos en la embriogénesis, todos los huesos originalmente fueron cartílago, se empiezan a calcificar hasta el momento del nacimiento y después del nacimiento terminan su proceso de calcificación, siguen creciendo los huesos. Cuando se alcanza la etapa adulta, la tasa se reduce, pero continúa habiendo remodelación. Todas las células óseas cooperan y trabajan en grupo, principalmente osteoclastos y osteoblastos, para favorecer este proceso de remodelación. El osteoclasto avanza haciendo huecos en túnel, como vemos esquemáticamente del lado derecho, horadando el hueso compacto y está seguido por un séquito de osteoblastos que depositan osteoide orgánico que posteriormente a lo largo de unos 15 días se va a calcificar por completo y le va a dar su estructura típica. El fenómeno de remodelación, les decía, en jóvenes es más común, sobre todo en los huesos largos, porque es donde crece el individuo. En los adultos se equilibra, la misma cantidad de hueso que se produce se desgasta, y en seniles se pierde este equilibrio, es decir, se desgasta más hueso del que se regenera, por lo cual conduce a un estado de osteoporosis, que en cuestiones patológicas esta osteoporosis puede ser incluso juvenil, ¿no? Tu sistema degrada más hueso del que logra reponer y por eso se crean estos poros en los huesos que les dan mucha fragilidad. ¿Dónde también es importante este fenómeno de reparación? Pues en las fracturas, ¿no? La fractura es una pérdida de continuidad en un hueso cualquiera que sea. Cuando se produce una lesión, entonces el mecanismo de reparación va a entrar a operar para reparar ese daño siguiendo los pasos que vemos. Lo primero que va a pasar es el impacto que causa la fractura. Seguido va a haber un momento de inflamación del tejido. Se forma un callo bando por proliferación y diferenciación celular, que sería una capa de cartílago cubriendo esa parte. Después se forma esa capa dura en donde se empieza la mineralización de ese cartílago y se remodela a lo largo de unos meses o algunos años por completo esa fractura. Se repara. La clasificación macroscópica de los huesos la hacemos con base en la estructura macroscópica que vemos, que tenemos huesos esponjosos, reticulares o trabeculares, que sería la fase del hueso que es inmadura entre comillas, y el hueso compacto, que sería el hueso propiamente maduro. En esta imagen alguien nos puede decir dónde tenemos hueso compacto y dónde tenemos hueso inmaduro o esponjoso. Está marcado, ¿no? Pues hueso compacto tendríamos todo en esta parte externa. Ajá. A todo lo que está de azul, por ejemplo. Lo que está recubierto de azul, que sería el periósteo, sería parte del hueso, Ajá, pero lo que está esta zona acá, azul. dándole Y la lo que vuelta está, por completo al hueso, envolviendo este hueso largo. Ajá. Y lo que sería el hueso en esponjoso trabeculado sería lo que está cerca de la epífisis. epífisis. Ajá, próxima, que sería Sería lo que está cerca de la esto de epífisis. acá, todo esto de acá, ¿sí? Recuerden que el hueso lo clasificamos como diáfisis, la zona media, y las epífisis, que serían esta que está más pegada a la cabeza, epífisis proximal. Y al otro lado estaría la epífisis distal, nada más que aquí no la vemos por el corte como se dice. Correcto. El tejido óseo esponjoso o inmaduro está formado por láminas óseas que se entrecruzan, forman redes complejas que dejan entre ellas espacios amplios y en estas cavidades se deposita médula ósea.
Esa médula ósea se va a encargar de la hematopoiesis, es decir, de producir las líneas celulares para la sangre. De tal suerte que, como su compañero acertadamente nos dijo, aquí tenemos hueso compacto, esta fase de transición entre hueso compacto y hueso esponjoso, y aquí toda esta zona sería el hueso inmaduro, y aquí se está llevando a cabo la diferenciación de líneas celulares por medio de la hematopoiesis. ¿Ok? ¿Cuál es la función? Aparte de proporcionar espacio para que la médula esté ya dispuesta llevando a cabo su función, también le proporciona ligereza al hueso para facilitar la locomoción. Si no, sería muy compacto y muy pesado el hueso. Más resistente, pero más pesado. Entonces ahí tenemos la esquematización de este hueso esponjoso, la misma diapositiva de la anterior. Y en el hueso esponjoso vamos a tener la unidad funcional del hueso, a la que conocemos como la osteona. ¿Sale? La osteona, cuando atraviesan las trabéculas, se forman estas estructuras a manera de círculo. Aquí tenemos los osteocitos. Aquí tenemos los osteoblastos, ¿sale? Y el endostio. Y estas células están dispuestas cuando hicimos un corte transversal, pero abajo hay más células similares a ellas. Y aquí tenemos la médula ósea dispuesta, chicos. ¿Ok? ¿Cómo se comunican esta célula de aquí con esta célula de aquí? ¿Cómo le llega sangre? ¿Cómo se retira la sangre con todos los elementos que se produjo? Por medio del sistema de canales propios de la osteona. ¿Qué es este? Los conductos de Boltzmann son esos que atraviesan de manera horizontal. Recuerden que aquí está el periósteo, esta capa de aquí sería el periósteo, y aquí hay vasos sanguíneos que van a penetrar por el conducto de Boltzmann hacia el interior y posteriormente ascienden por los canales del sistema de Havers, los ductos de Havers, y se van a ir discurriendo por estas canaliculi hacia los osteocitos para llevarles irrigación sanguínea y para poder obtener lo que se obtiene de ellos. Este vasito entra para acá y este otro entra para acá, y aquí en el interior está la médula, y todas las células que ya se logran diferenciar van a poder salir, y por medio, vamos a cambiarle el color a la pluma, por medio del sistema venoso va a abandonar este sistema y entonces ya se va a ir a la circulación periférica. ¿Quedó claro, chicos? Perdón, se me trabó un poco. ¿Será que lo podría repetir? Sí, correcto. Esto que estamos viendo, quería regresar, esto que ya estamos viendo, están los osteocitos, los osteoblastos, el endostio y la médula. Lo estamos viendo como si estuvieras parada sobre de ello, ¿ok? Y esto es lo que tenemos lateralmente. Recuerda que aquí, al borde del hueso, en la periferia del hueso, tenemos el periósteo, y el periósteo está acompañado de vasos sanguíneos. Esos vasos sanguíneos penetran por medio de los conductos de Boltzmann al interior del hueso y traen sangre oxigenada y ascienden por medio de los conductos de Havers para llevarle oxígeno y nutrientes a todos los osteocitos que están en el interior de la matriz. Esta sería de aquí hacia aquí, tenemos la capa de hueso maduro, ¿ok? Y aquí tendríamos el hueso esponjoso aquí en el interior o la médula ósea. Y aquí se reparten los nutrientes por medio de los conductos de Havers y los conductos de Boltzmann. Ya que va de salida por medio del capilar, ahora ya la sangre
desoxigenada y cargando todas las sustancias de desecho, va a abandonar por este mismo canal, por este sistema de canales de ductos, para irse a la circulación periférica y entonces ya oxigenarse de nuevo, filtrarse en los riñones y todo lo que tenga que pasar con él. Repito, esto es vista desde arriba, esto es vista lateral de la osteona. Ahí no estamos observando el hueso esponjoso, ¿verdad? Solamente el hueso, la parte madura, ¿verdad? Sería la parte madura, pero en el hueso esponjoso eventualmente tendríamos aquí la parte de la médula. Sería básicamente lo mismo. Son puras osteonas. ¿Podemos continuar? Sí, muchas gracias. De nada. Ok. El tejido óseo laminar compacto maduro es una capa en la periferia de los huesos. Está formada por láminas óseas concéntricas, que es lo que estábamos viendo en la diapo anterior, dispuestas apretadamente y agrupadas formando estructuras cilíndricas llamadas osteonas o sistemas de Haber. Existen además conductos transversales que conectan los conductos de Haber con el periósteo, llamados conductos de Boltzmann, que es lo que esquemáticamente vimos en la imagen anterior. Y esta es la osteona vista desde arriba con una tinción distinta, en donde vemos estos círculos concéntricos de los osteocitos dispuestos en su estructura propia. Esta es una imagen igual esquemática. Aquí viene la clasificación, chicos, de lo que andábamos comentando. Recuerden, epífisis proximal, epífisis distal, diáfisis, donde tenemos el hueso compacto, usualmente en esta zona, rodeando por completo la médula, y el hueso esponjoso donde lo tenemos, aquí, y eventualmente aquí tendríamos lo mismo. ¿Qué pasa con un hueso plano? Pasa exactamente lo mismo. Activo mi cámara nada más para explicarles esto, solamente que el hueso compacto estaría a un lado y al otro lado del hueso, y la parte esponjosa estaría en el centro. Pensando por ejemplo en los huesos del cráneo, en los omóplatos, en las costillas, siempre es de un lado el hueso compacto, del otro lado hueso compacto y en medio el hueso trabecular. Maestro, perdón, pero como si fuera un sándwich, ¿no? Exacto, exactísima. La mejor analogía no pude haber encontrado, como un emparejado. Y fue súper rápido. Eso es todo, chicos, del tejido óseo. ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿Nos puede compartir los diapositivos, por favor? Claro que sí, sin ningún problema. Dame un segundo. Este es parte del material de la asignatura desde la prehistoria. Voy a parar la grabación, Cintia, chicos. Y